Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. En 1951, el señor Christian Nyby, acompañado del señor Howard Hawks, dirigieron la película The Thing of Another World, mal llamada en España El enigma de otro mundo, como siempre los traductores haciendo de las suyas. De Howard Hawks no vamos a hablar porque todo el mundo lo conoce, ha hecho grandes obras maestras como Río Lobo, Río Bravo, Ese tener y no tener, etcétera, etcétera. Un director de obras archiconocido. El señor Christian Nyby quizás es menos conocido, pero si os digo que había dirigido capítulos de La Dimensión Desconocida, El Fugitivo, Perry Mason, La Isla de Gilligan, Bonanza, o por ejemplo una de sus últimas que fue Yo espía, era un señor que dominaba bastante la televisión. Pues juntos, como digo, en 1951 estrenaron la película The Thing of Another World, o sea, El enigma de otro mundo, de la RKO, que por aquellos años estaba en pleno apogeo en el tema de las películas de serie B. La película, vista a día de hoy, pues hay mucha gente que le parece que se ha quedado bastante anticuado, que ha envejecido bastante mal, y otros pues que, bueno, aún les sigue gustando pues como el primer día. Ya depende de los ojos con los que las mires. La película, como no, en su momento pues fue un éxito y hasta 1982 no veríamos el remake, ya que el señor John Carpenter, muy conocido de sobras por todos, pues resulta que esta película, la de 1951, era una de sus películas favoritas. El señor John Carpenter pues se las ingenió y contrató al hijo de Burt Lancaster, Bill Lancaster, para que le hiciese un guión, ya que en este caso se centraría más en lo que era el propio alienígena. La película costó 15 millones de dólares de aquella época y cuando se estrenó logró recaudar en su primer fin de semana 3 millones y luego un cómputo total de 19 millones de dólares aproximadamente, lo que en aquellos tiempos pues no fue demasiado bien. A día de hoy pues ya sabemos lo que ha pasado, que se ha convertido en una película de culto y los pases por televisión, las ventas de DVD, el merchandising que lo hay y como no, incluido el remake del remake, pues han generado que esta película, como digo, a día de hoy sea una película de culto y haya recaudado bastante más de lo que se invirtió en el primer momento. Estos casos curiosos pasan muy a menudo, véase el caso de Waterworld, en el cual por aquellos tiempos la película costó la friolera de 200 millones de dólares, de los cuales el señor Kevin Costner puso 22 millones de su bolsillo. Como todos sabemos, fue un fracaso de taquilla, pero a día de hoy ha recuperado todo lo invertido, ya que como siempre pasa, pues también se ha convertido en una semipelícula de culto y como no, pues como pasa con la anterior, pues los pases por televisión, las ventas generadas por DVD, Blu-ray, etcétera, etcétera, pues han hecho que recupere toda la inversión. Y por eso hoy vamos a dedicar el programa de los imprescindibles en Blu-ray al pack de La Cosa y su secuela, o mejor dicho, precuela, La Cosa. En esta caja, que es la edición inglesa, que contiene las dos películas, que son exactamente iguales a la edición de España, pero como siempre pasa, pues con la salvedad del precio, ya que este pack se puede adquirir muy barato, por menos de 10 euros y a veces inclusive menos de 7 euros tienes el pack. Antes de nada decir que cuando se lanzó la edición en DVD de la mano de Universal, todos sabemos lo que pasó, ya que la película no se veía excesivamente bien. El sonido era bastante irrisorio y aparte, para cachondeo, no teníamos subtítulos en castellano.
Por suerte para nosotros veremos que las cosas han cambiado, aunque no del todo. La caja, pues como comentaba antes, pues una sencilla portada por detrás. Sinopsis de las dos películas, audios que contiene, formato de imagen, lo de siempre. Y dentro, pues, los discos para el remake y la cosa. La imagen para la cosa no es que haya mejorado mucho del paso del DVD a Blu-ray, sino muchísimo. La verdad es que tampoco era demasiado difícil, ya que el DVD, la verdad es que dejaba bastante que desear. Ahora hay muchísima más definición, los negros son bastante potentes, la colorimetría se ha mejorado también y hay mucho nivel de detalle, lo cual hace que la película sea francamente disfrutable. En el caso del audio, la cosa también ha mejorado muchísimo, ya que ahora contamos con un DTS Master Audio 5.1, en el cual la música queda muchísimo más expandida, las voces siguen siendo las originales de siempre, e inclusive en según qué momentos sí que podemos notar el cambio entre las voces y la música, ya que las voces suenan un poco antiguas respecto a los demás canales, pero bueno, es pero que muy aceptable y la verdad es que han hecho bastante buen trabajo. En el caso de la pista en castellano tenemos un DTS 2.0 mono que bueno, se queda muy corto respecto a la versión original. Sí que es cierto que las voces se oyen bien, pero como digo, pues no hace que disfrutes completamente de toda la película. Creo que tendremos que calentar un poco todo esto. Y ahora sí, por suerte para nosotros, esta vez sí que contamos con subtítulos en castellano para la película. Sí es cierto que el tema de los extras, y voy con los extras, son bastante numerosos. Hay todos los que estaban incluidos en el DVD, pero no todos los extras se han subtitulado al castellano, lo cual es una pena. Sí, muchacho, relájate. Entre los extras pues contamos con comentario de Carpenter y Kurt Russell, tenemos el documental de John Carpenter de The Thing, tenemos archivos de producción, fotografía de producción del reparto, diseños de producción, tomas falsas, postproducción, trailer de cine y el famoso View Control o Picture in Picture, imagen sobre imagen, el cual nos da bastante información sobre la película. En general, la edición ha mejorado muchísimo respecto a lo que era la del DVD, pero en mi opinión aún se podía haber hecho un poquito mejor y sobre todo el tema de los subtitulados. Aún así, es una edición excepcional y sobre todo por la película en sí. La película que puedo decir, pues es una película de culto, una película que ha envejecido a día de hoy bastante bien. Sobre todo, una película que todos recordamos por el tema de la famosa criatura, de los cuales los efectos especiales estaban encargados por aquella época el señor Rob Bottin, que años después conoceríamos mucho más por ser el creador de los efectos especiales de Robocop, y por el señor Stan Winston, que también por aquella época, mismo año más o menos que el de Robocop, conoceríamos por ser también el creador, entre otras muchas más películas, de los efectos especiales de Depredador. Dios mío, debo de estar delirando. Como notas curiosas, decir que aunque parezca que hayan dos campamentos, en realidad fue un solo decorado para los dos campamentos, ya que si no se salían de presupuesto y como sabían que iban a destruirlos, pues decidieron hacer solo uno. Otras cosas curiosas es que la mujer de John Carpenter aparece en la película y muchos os preguntaréis cómo aparece en la película si no sale ninguna mujer en ella. Pues es muy sencillo. Al comienzo de la película, Kurt Russell está jugando con un ordenador al ajedrez. La voz del ordenador es la de la mujer de John Carpenter. Otro dato curioso es que el noruego que está en el helicóptero era por aquel entonces el cuñado de Kurt Russell, el cual por cierto no tenía ni idea de noruego. Y bueno, llegamos al 2011 y nos estrenaron de nuevo La Cosa, pero esta vez muchos pensamos que era la segunda parte y no, era la precuela de la película. Lo
cierto es que más o menos la historia es la misma, e incluso algunas escenas son un poco calcadas entre sí, pero como concepto de película, pues la verdad es que se lo curraron mucho y la película está muy entretenida. Los que ya hayáis visto la película sabréis a qué me refiero. Necesito una muestra de tejido. ¿Cree que es una buena idea? Desde luego. Esta película pasa como el final de Rogue One, que supieron enlazarlo muy bien con lo que era el episodio 4 de Star Wars. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es magnífico la manera de enlazar una película con otra. ¿Qué es esto? Y ya solo por eso vale la pena ver la película. Cierto es que los efectos pues se han mejorado bastante y como película en sí pues la verdad es que, como digo, es muy entretenida. Respecto a la edición en Blu-ray, la imagen es muy buena. Los negros son profundos y bien definidos, tiene mucha definición en la película, los colores están muy bien y en general aún es mucho más disfrutable que la anterior, como no. Normal, las técnicas pues ya sabe lo que hay. El tema de sonido, pues tanto del mismo. Un DTS Master Audio 5.1 actualizado a día de hoy que hará que disfrutemos muchísimo, sobre todo con las tormentas de nieve y según qué explosiones. La versión en castellano contamos con un DTS bastante bueno y que está más o menos a la zaga con la versión inglesa, quizás un poquito por debajo, pero la verdad es que han hecho muy buen trabajo aquí también. Si contamos con subtítulos en castellano, entre otros, y donde coge a esta edición es en el tema de los extras, ya que contamos con escenas eliminadas y ampliadas, un mini reportaje de La cosa evoluciona, otro que se titula Fuego y hielo y unos comentarios. Como digo, es lo malo de la edición, ya que en este aspecto yo pienso que se podría haber incluido muchísimo más. Desde luego yo recomiendo el pack ya no solo por la obra de Carpenter, sino por tener la precuela, porque como digo, están muy bien enlazadas la una con la otra y es un pack que a día de hoy, como he dicho antes, se puede conseguir muy bien de precio. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al like o no, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.